¡Qué gusto estar aquí nuevamente! Mi nombre es Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Soy el profesor Edgar Ariel Corona Olvera y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí de nuevo en una sesión más de lengua materna segundo grado. Hoy nuestra sesión se titula Mucha atención con los detalles. Con esto nos referimos a leer e interpretar facturas, pagarés y otros documentos administrativos. ¡Qué bueno que nos detendremos a conocer sobre esto, profesor! Saber interpretar los documentos administrativos que utilizamos en nuestra vida cotidiana será un conocimiento de mucha utilidad. ¿Listas y listos? Pues, ¿qué les parece si comenzamos? En esta sesión, nuestro aprendizaje esperado es analizar documentos administrativos y legales como recibos, contratos de compra-venta o comerciales, con el propósito de leer e interpretar pagarés, facturas y otros documentos administrativos. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También no olviden tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean hoy es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante la exposición de los planteamientos de esta sesión, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Para iniciar, debemos saber que existen diversas situaciones en las que una interpretación errónea de los documentos administrativos nos pueden ocasionar dificultades. Una de esas causas puede ser el vocabulario especializado o no leer con atención. O también realizar el llenado incorrecto a lo solicitado. Eso nos puede traer problemas. ¿Qué les parece si vemos el caso de Ana al momento de querer hacer válida una garantía de compraventa? ¡Vamos con Ana! Ana compró hace más de un año un televisor, pero desde hace unos días comenzó a fallar su conexión de luz y, al parecer, esto afectó a su aparato electrónico. Fue a la tienda donde adquirió el producto para hacer válida su garantía. Sin embargo, le dijeron que ya no le harían ningún arreglo o devolución, pues había pasado el tiempo establecido. Vamos por partes para comprender lo que le sucedió a Ana. De manera cotidiana, las personas realizamos diversos trámites para adquirir u ofrecer algún bien. Puede ser que deseen comprar alguna casa, contratar algún servicio de agua, luz, telefonía, internet, préstamos o un alquiler. En todos estos casos utilizamos un tipo de documento administrativo que nos permite dar garantía del estado en que adquirimos o se mantiene nuestra compra. ¿Se imaginan lo que pasaría si entendemos mal alguno de los apartados que nos señala la garantía? Como le ha sucedido a Ana. Un error ha ocasionado un gran problema para ella. ¿Qué aspectos creen que son los que no consideró Ana? Creo que serán varias las dificultades que ahora Ana tendrá que solucionar. Por eso es importante hacer una lectura atenta de los documentos que solicitamos. Profesor, pero ¿qué son exactamente y cuándo utilizamos estas garantías? La garantía es un tipo de seguro que cubre los gastos en caso de algún siniestro o desperfecto en nuestros bienes como casas, autos u otro tipo de compra. También puede servir para aparatos como celulares, computadoras o electrodomésticos. En todos estos casos las garantías brindan un periodo de tiempo para hacerla válida, la reparación total o parcial del producto, la compostura por personal capacitado, la reposición del producto por el que se hace válida la garantía. Es posible que Ana no hiciera una lectura atenta de su garantía.
¿Qué les parece si leemos algunos apartados importantes que podemos encontrar en un documento administrativo como es la garantía de un producto que adquirimos? Consideraciones de esta garantía. El término de vigencia de la garantía es de 1 año a partir de la fecha de facturación del producto. Este producto está garantizado en su calidad e idoneidad por fallas causadas por defectos en sus materiales o componentes y manufactura, y comprende asistencia técnica para la utilización del producto. El manual que se encuentra en la caja del artículo comprado detalla la forma de operación y utilización del mismo. Si leemos con atención esta garantía, nos podemos dar cuenta de que el periodo que tenía Ana ya había vencido, toda vez que la vigencia era de 1 año a partir de su fecha de facturación. El segundo aspecto que encontramos es que hay una asistencia técnica a través de un manual que nos dice cuál es la mejor manera de cuidar nuestro producto para que no se dañe. Es posible que Ana no haya leído con atención que su garantía solo tenía 1 año de vigencia. Pero había otro aspecto que Ana no había considerado, que también es importante atender en las garantías. Veamos. Esta garantía no cubre uso y mantenimiento indebido, uso contrario a las instrucciones de manejo o a la vocación natural de utilización del bien. Cualquier anomalía que a juicio del servicio técnico del proveedor de la marca o producto no se deba a defectos comprobados de materiales o mano de obra, daños ocasionados por terceros, hechos no impunables al proveedor o fabricante. Como observamos, estos aspectos son los que se tomarán en cuenta para hacer válida la garantía. En consecuencia, debemos atender las distintas cláusulas que se mencionan. En el caso de Ana, podemos advertir que, al haber un problema en su conexión de luz, esta causó una anomalía en el producto que no era responsabilidad de su elaboración o por defecto de fabricación. Es decir, fue un problema causado de forma externa. Muchas veces, al no comprender lo que nos dicen este tipo de documentos, debemos recurrir a un diccionario para resolver nuestras dudas de vocabulario. ¡Claro! Eso es importante para resolver nuestras dudas sobre palabras que no comprendemos o nos pueden ocasionar confusión. Por ejemplo, en esta garantía encontramos que no es lo mismo proveedor que fabricante. El proveedor es quien nos vendió el producto y el fabricante es quien lo elaboró. Efectivamente, esas particularidades son las que no debemos pasar por alto y siempre darnos cuenta para tener mayor claridad y comprensión de lo que estamos adquiriendo. Profesor, pensando un poco en la situación anterior y en todas esas dificultades que encontramos con mayor frecuencia en estos documentos administrativos, me surgen ciertas dudas que quizá también tengan algunas en casa. Por ejemplo, como ¿por qué debemos conocer los diversos documentos administrativos y legales? ¿Cuáles son los aspectos más importantes que debemos considerar? En respuesta, les diría que debemos considerar 2 aspectos principalmente. Primero, reconocer que los documentos administrativos son un tipo de texto escrito que tiene un valor legal. Segundo, que en el incumplimiento de uno de esos acuerdos nos sirve como prueba ante una instancia que tenga validez oficial. Recordemos que si algunos acuerdos se realizan de manera verbal, pueden existir malentendidos o no cumplir lo solicitado. Y ante ello se puede afectar la entrega o la imposibilidad para algún reclamo. Vamos a ver el siguiente video donde podremos conocer un poco más los diferentes tipos de documentos administrativos o legales que se utilizan con más frecuencia. Y sobre todo observar el por qué es importante sistematizar nuestro nombre y firma para asuntos legales. Cuando vayan a comprar un aparato, pues la póliza de garantía ustedes pueden hacerla válida. O, por ejemplo, cuando, no sé, vayan a pagar la renta, cuando vayan a hacer algún préstamo, acuérdense que deben de escribir los datos completos, los nombres completos. Si tienen 1 o 2 nombres, anotar esos nombres correctamente, ¿sí? Porque puede haber después problemas por no escribir bien el nombre o por a lo mejor no escribieron bien la cantidad, ¿sí? Con los números o con las letras.
Entonces, vamos a seguir investigando estos documentos en las clases siguientes de esta secuencia. ¿Por qué es importante sistematizar nuestro nombre y firma para asuntos legales? Es importantísimo. El Código Civil en sus primeros artículos precisamente se los dedica a todo lo que es el registro del nacimiento de las personas y nombre. Es muy importante y que todo mundo esté consciente de que el nombre que uno tiene es el nombre que aparece en el acta de nacimiento, no el nombre social que se utiliza y que se va deformando con el tiempo. Por eso es importante que todo el mundo vea en su acta de nacimiento cuál es el nombre que tiene y usarlo en todos los documentos oficiales, en todas las comparecencias ante las autoridades, en todos los documentos oficiales y en todas las comparecencias ante notario y cualquier otro asunto. Sabemos en muchos casos que hay más de un nombre de las personas, Ramón, Juan, Pedro, etc. Pues hay que usarlos todos. También hay nombres que tienen entre los apellidos una D o una I. Si está en el acta de nacimiento, habrá que ponerlo en todos estos actos. Creo que ahora tenemos más claro cuáles son esos documentos legales que requieren validez y se realizan de manera individual o colectiva. Así es, profesor. Hemos podido reconocer a los contratos como una forma de dar validez a los acuerdos que se toman entre las distintas partes. Ahora, para leer, comprender e interpretar con mayor claridad nuestro tema, revisaremos los documentos administrativos llamados pagaré y factura. ¡Perfecto! Sigamos con más. Tomen nota. Un pagaré es un documento con el que se adquiere un compromiso incondicional con otra persona para pagar una deuda. La persona que recibe el beneficio se compromete en un plazo establecido a pagarle al prestamista. Algunas de las características que debemos considerar en un pagaré es el folio, la cantidad que se presta, el nombre a quien se le va a pagar, la fecha de préstamo y pago, así como quienes se comprometen. Los invito a que veamos 3 partes fundamentales que tiene un pagaré. Revisemos los aspectos a completar e interpretemos su texto. En la primera parte se deben escribir datos como la fecha, la cantidad del préstamo, la persona a quien se pagará, así como el lugar de expedición y fecha de pago del pagaré. Profesor, ¿por qué estos datos no debemos perderlos de vista? Los apartados que aquí se presentan dan garantía a la persona que ha prestado el dinero. Dan fe de la existencia de una cantidad, fecha y lugar para que se cumpla con la devolución del préstamo, además del compromiso que se adquiere. Revisemos el segundo apartado del pagaré, donde veremos lo que sucede si no cumplimos con las fechas establecidas. Valor recibido a mí, nuestra, entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al 5 y todos están sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan en número, además de los ya vencidos desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación. Causará intereses moratorios al tipo de 3.5% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con el principal, más los gastos que por ello se originen. Como podemos darnos cuenta, en esta cláusula se establecen los cargos que se harán si la persona no hace el pago a tiempo, pero debemos interpretar que no solo causará un interés por no pagar, sino que la deuda aumentará y se sumará el interés anterior. Uy, profesor, esto de los pagarés es una cosa muy delicada. Si no podemos prestar atención en ellos, podríamos pagar muchos intereses. Porque además establece que se cobrará por gastos que por ello se originen. Es decir, si la persona tuvo que trasladarse a la ciudad donde acordaron el pago, también puede correr a cargo del deudor. Efectivamente, no cumplir con lo establecido puede ser muy complicado, pero para hacer válido el pagaré necesitaremos de las firmas para que den evidencia del compromiso. Observemos la siguiente imagen. Se recaban los datos de quien solicita el préstamo para poder localizarlo y se pide su firma para hacer válido el pagaré. Como logramos observar, nuestra dirección y firma también son elementos que requiere este tipo de documento para dar validez. Además de que es muy importante verificar que los datos que se proporcionan sean verdaderos. Así es,
Pero existen otros documentos administrativos y legales que también tienen sus propias características y debemos aprender a leerlos con atención e interpretarlos adecuadamente. ¿Qué les parece que ahora vemos el siguiente video donde revisaremos las facturas y otros documentos legales? Bueno, pues vamos juntos. Por ejemplo, las personas que compran algún aparato en alguna tienda, les entregan una póliza de garantía. Cuando se les descompone por motivos ajenos, por ejemplo, puede ser, no sé, que venga defectuoso el aparato, ¿sí? En esos casos aplica la póliza y viene ahí especificado en ese documento cuándo pueden ustedes utilizar ese documento, ¿sí? O cuándo pueden aplicar ese documento. Si observas con atención, el uso de documentos legales está presente en diversas actividades cotidianas. Para que una persona retire dinero de una cuenta bancaria, se puede expedir un cheque. Al adquirir un producto o servicio, recibimos una factura en la que se hace constar la venta. Este documento facilita cualquier aclaración futura. Contiene datos como fecha, descripción, precio, impuestos, información y datos fiscales del proveedor. Comprando productos como los artículos electrodomésticos, debemos exigir la garantía sellada por el distribuidor y con la fecha de compra. Esta compromete al proveedor a reparar defectos o reemplazar el artículo sin costo para el consumidor. Para establecer una relación laboral o la prestación de un servicio, se firma un contrato que expresa la voluntad de las partes de cumplir el acuerdo. Para que una persona realice trámites en representación de otra, el interesado le expide una carta poder. Una promesa de pago puede expresarse con un pagaré que indique la causa de la deuda y los intereses que generará. Ahora nos dimos cuenta de lo importante que es establecer contratos y revisar nuestros recibos de pago o facturas para no tener dificultades posteriormente. También identificamos que para cada acción o trámite que requiramos realizar, se utilizan distintos documentos. Leer cada parte de los contratos o documentos administrativos, hasta las letras más chiquitas, es muy importante, además de prestarle atención no solo a los aspectos escritos, sino también debemos conocer cuáles son los elementos que pueden darle validez oficial. Y si citan el artículo de alguna ley, buscar muy bien a qué se refiere. La mayoría de estos documentos administrativos y legales solicitan nuestra dirección, la clave única de registro de población, mejor conocida como CURP, y nuestra firma, cuando sean mayores de edad. Profesor, me surgió una duda. Entonces, ¿un menor de edad no puede hacer ni obligarse a pagar ningún pagaré? ¿Es correcto? Correcto. Los menores de edad aún no tienen las facultades para realizar ciertas negociaciones. Vamos a poner en práctica lo aprendido. Revisemos las siguientes cláusulas de un contrato de arrendamiento de una casa habitación. Interpretemos lo que dice cada uno de los apartados. Deberán elegir en cuál de las opciones que se les muestran interpreta mejor lo establecido en los apartados del contrato y escribir sus respuestas en su cuaderno de apuntes. Recuerden algunas notas de vocabulario. Por ejemplo, arrendador y arrendatario. Arrendador es quien alquila la casa habitación. El arrendatario es quien se compromete a cumplir con lo establecido mientras vive en el lugar. ¡Vamos con un reto! Contrato de arrendamiento. Declaraciones. Declara el arrendador. Manifiesta el arrendador que dicho inmueble no presenta o sufre vicios o defectos y por lo tanto se encuentra en buenas condiciones para utilizarse como casa habitación. ¿Cuál de los dos incisos creen que será la interpretación más apropiada? Veamos la respuesta. Inciso A. En la declaración del arrendador se explica que,
Al momento de realizar el contrato, el inmueble no tiene defectos. ¿Contestaron correctamente? ¡Ah, pues estupendo! ¡Sigamos! Contrato de arrendamiento. Declaraciones. Declara el arrendatario, manifiesta el arrendatario, que cuenta con la capacidad legal necesaria para recibir el arrendamiento del inmueble descrito anteriormente. ¿Ya pensaron su respuesta? Veamos ahora cuál de los dos incisos es la respuesta correcta. Inciso B. En la declaración del el arrendatario se explica que este no tiene problemas legales como alguna demanda y que puede cumplir con lo solicitado en el contrato. Si su respuesta fue el inciso B, ¿qué creen? Están en lo correcto. Ahora ya tienen un ejemplo para que sigan haciendo interpretaciones de los textos administrativos. ¿Qué les parece si para seguir practicando buscan en su libro de texto algunos ejemplos de contratos o garantías? Después, traten de interpretar alguno de los apartados que se mencionan, explicándolo con sus propias palabras. De esa manera, seguiremos ejercitando nuestra lectura, comprensión e interpretación. No olviden que, al leer un documento administrativo o legal, debemos tener siempre presente los aspectos a considerar para una buena comprensión y, posteriormente, una interpretación adecuada. Este tipo de documentos son importantes, pues tienen un carácter legal y pueden ser utilizados de distintas maneras. Leerlos con atención y solucionar las dudas que tengamos e interpretar correctamente es esencial para no tener dificultades posteriormente y, en el caso de nuestras alumnas y alumnos, cuando realicen un trámite escolar o al llegar a su vida adulta, los tengan considerados. Recuerden que nuestros documentos administrativos son una forma de amparar los acuerdos que llevamos, ya sea al momento de una compraventa o de una situación en particular. Estamos a punto de llegar al final de esta sesión, en la que hablamos de la importancia de leer e interpretar documentos como pagaré, factura, contrato de arrendamiento y otros documentos administrativos. El aprendizaje esperado que abordamos en la sesión fue: analiza documentos administrativos o legales como recibos, contratos de compra-venta o comerciales. Y el propósito, leer e interpretar facturas, pagarés y otros documentos administrativos. Ahora les invitamos que investiguen, lean e interpreten diversos documentos administrativos, especialmente facturas y pagarés. Pregunten a sus familiares y si han utilizado facturas o pagarés u otros documentos administrativos. ¿Cuál ha sido su experiencia? También busquen más información en su libro de texto y realicen la actividad que ahí se les sugiere para ampliar sus aprendizajes. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de lengua materna de segundo grado. Poco a poco iremos aprendiendo y reflexionando más sobre la importancia de leer e interpretar facturas, pagarés y otros documentos administrativos. Recuerden que al leerlos es importante analizar los datos que nos solicitan, resolver nuestras dudas de vocabulario, comprender e interpretar adecuadamente el texto. Y recuerden, mucha atención con los detalles. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.